Dios les bendiga, gente hermosa, gente bonita, gente linda, gente inteligente. Mi nombre es Eli Gutiérrez y es un gustazo, un placer, un regocijo estar con todos ustedes en este viernes 20 de agosto de 2021. Estamos en la serie de Devos, Amigo de Dios. Hoy es el día 33 días y el devocional de hoy se titula Amigo en serio, amigo en serio. Un amigo en serio es uno que de verdad muestra su amistad, no solo de palabras, sino de hecho. Hay amigos que hacen cosas extraordinarias por sus amigos, amigos que te dan hospedaje cuando más lo necesitas, amigos que te dan ayuda económica, ayuda de cualquier otro tipo, te dan un aventón, te dan un ride, te salvan de ciertas circunstancias, te apoyan en el peligro, te consuelan en la tristeza. En México se dice la frase, te hacen el paro, ¿verdad? Cuando un amigo te rescata así como de alguna problemática, de algún conflicto que tienes y te rescata, te dice que te hizo el paro. Especialmente se usa esta frase en términos de cuando alguien te amenaza violentamente, te quieren golpear, entonces sale tu amigo y te hace el paro. También se dice que tu amigo sale al quite, ¿verdad? Sale al quite y te rescata, y esos son amigos en serio, los que hacen algo bueno por ti, los que te rescatan, los que están ahí en los momentos difíciles. Eso es un amigo en serio, mis queridos. Dios es un amigo en serio. Para Abraham fue un amigo en serio y para todos nosotros es un amigo en serio. Y nos lo ha demostrado en Cristo Jesús. Él vino y salió al quite, nos hizo el paro. Dios nos hizo el paro frente al pecado, frente a la condenación, y murió por nosotros. Sufrió el castigo que nosotros merecíamos, ocupó nuestro lugar y nos salvó, nos compró, nos redimió, nos perdonó. Y eso es una cosa hermosa. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que los cristianos predicamos. Eso es lo que vivimos. Y hoy lo vamos a estudiar. Curioso, ustedes dicen, bueno, esa es la historia de Jesús. Eso es el Nuevo Testamento, ¿no? Seguramente vamos a leer los libros de Mateo, Lucas, Juan o algo así. Los evangelios, perdón, las cartas de Pablo. No, eso lo encontramos en Génesis, eso lo encontramos en toda la Biblia, y hoy lo vamos a estudiar haciendo esta comparación que encontramos en Génesis 22 del 16 al 18, porque vamos a terminar de estudiar esta historia tan hermosa que hemos venido estudiando durante 5 días ya, de Dios que le pidió a su hijo Isaac a Abraham. Le dijo, entrégame a tu hijo Isaac en sacrificio. Y toda esta historia, ya dijimos que es el clímax de la historia de Abraham, es la conclusión de todo el proceso que Dios ha tenido con Abraham, de revelar su nombre, de revelar su carácter, de llamarlo para hacerle un pueblo, para darle promesas, para... Este es el plan de Dios eterno y esta es la conclusión. Esta historia es el clímax, la conclusión, y por eso la hemos estudiado tan a detenimiento. Y es importante por eso, pero también es importante, y quizá esto es lo más crucial, porque esta es se dice en estudios bíblicos, es un tipo de Jesucristo. Esta historia de Abraham apunta hacia Jesucristo. La historia de Isaac es un tipo de Jesucristo. Se dice una prefiguración, una referencia. No significa que esta historia no haya ocurrido. Claro que la historia de Abraham e Isaac es una historia de Dios con Abraham e Isaac, y tiene su significado en sí mismo, pero también es como una especie de profecía narrativa, una prefiguración, una referencia, una metáfora que no por ser metáfora deja de ser real. Es una metáfora real de lo que iba a venir también en Jesucristo, la salvación de Dios. Un cordero murió en el lugar de Isaac, de la misma manera que Jesucristo murió en el lugar de todos nosotros. Y bueno, vamos a estudiar esas comparaciones y vamos a leer la Biblia en Génesis 22 del 16 al 18. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres un amigo en serio, porque moriste por nosotros, diste tu vida, te sacrificaste, compraste nuestra salvación, nos diste tu perdón, te amamos, Dios, por lo bueno que eres, te glorificamos. Permítenos vivir, aceptar ese sacrificio, vivirlo todos los días y darte gloria con todo lo que somos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios nos hable ahora, mis queridos hermanos. Yo pido a Dios que Él nos dé bendición en este devocional. Así es que atentos, vamos a leer la escritura en Génesis 22 del 16 al 18. Dice así. Y dijo, la voz del cielo a Abraham, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Otra vez, estamos aquí en el gran sándwich, mis queridos hermanos. ¿Se acuerdan cómo empieza la historia de Abraham?
Dios se aparece a Abraham y le dice, te voy a bendecir, multiplicaré tu descendencia y te voy a hacer una gran nación. Y así termina la historia de Abraham. Esas fueron las primeras palabras que Dios le dijo a Abraham y estas son las últimas palabras que Dios le dijo a Abraham. Y así se cierra. Esta es digamos que una estructura muy típica en la literatura hebrea, se llama la inclusio, así que le conocen en la literatura, en los estudios bíblicos, que muy a menudo las historias están enmarcadas por dos eventos similares, ¿verdad? Igualitos, y eso marca que esta es la gran historia, y este es el fin, y este es el principio, este es el fin, y son similares, y en el medio está toda la historia, y ese inicio y ese fin nos dice de qué va la historia, y efectivamente va de la promesa de Dios. Y me encanta, bueno, hay muchísimo que decir acá, es esta idea de Dios diciendo, por mí mismo he jurado, por mí mismo, mis queridos, y déjenme lo leo en la Biblia, porque el libro de los Hebreos habla varias veces de Abraham, dice Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios no encontró alguien mayor por quien jurar y dijo, por mí mismo. Y se acuerdan que estudiamos cuando hacen pacto Dios con Abraham y Abraham toma los animales y los parte a la mitad y estudiamos que el significado de ese pacto en la antigüedad era que la gente hacía pacto entre sí y partían animales y ese era un ritual común de la gente en aquella época, como nosotros cuando nos damos la mano, una cosa normal, cuando firmamos un documento, en aquella época se hacían pactos de esta manera, se partían animales y luego se pasaban en medio de las mitades de los animales como diciendo, primero muerto que no cumplir este pacto, y es lo que hizo Dios. Dios dijo, yo primero muerto que no cumplí este pacto, juro por mí mismo. Versículo 13 de Hebreos 6. Porque cuando Dios hizo la promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré. O sea, de mi cuenta corre que te voy a bendecir. Primero muerto que no bendecirte. Con abundancia te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham recibió esta promesa de Dios porque Dios le prometió por sí mismo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice el Génesis y dice Romanos. Esto le fue contado por justicia a Abraham. Y luego, mis queridos hermanos, dice el pasaje, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Y aquí es donde empiezo a hacer las comparaciones entre Isaac y Jesucristo, porque hay un montón de comparaciones entre Isaac y Jesucristo. Y es un tipo Isaac es un tipo de Jesús. Jesucristo también es el único hijo de Dios. Abraham es el único hijo. Isaac es el único hijo de Abraham, el único que le queda, el único que tiene con Sara, el hijo de la promesa. De la misma manera, Jesucristo es el hijo amado de Dios. Y en los evangelios se habla de, he aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en buena medida es una referencia a esta idea del hijo amado de Abraham. Y bueno, Isaac iba a ser sacrificado y un carnero murió en su lugar, de la misma manera que Jesucristo murió en el lugar de nosotros. Nosotros somos Isaac, mis queridos hermanos. Nosotros merecíamos la muerte, nosotros estábamos condenados a la muerte. Y de la misma manera que Isaac no murió, sino que un carnero murió en su lugar, de la misma manera el Cordero de Dios, Jesucristo, murió en nuestro lugar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió en nuestro lugar. Esto es muy interesante porque en aquella época se hacían sacrificios humanos, de eso hablamos ayer, pero también se hacían sacrificios animales. La gente ofrecía sus animales a los dioses y de hecho después los propios judíos iban a sacrificar animales a Dios. Sin embargo, es interesante que aunque los judíos, los hebreos, los israelitas, hacían el mismo ritual que la gente de su contexto, sacrificaban animales a sus dioses, los cananitas, y los hebreos, los israelitas, sacrificaban animales a Jehová. Sin embargo, la razón y el significado de los sacrificios era significativamente diferente. Aquellos otros pueblos sacrificaban a los dioses para aplacar su ira, para conseguir favores, para tener bendiciones. Sin embargo, entre Israel, en el pueblo de Dios, el sacrificio era un sacrificio simbólico de la sustitución. Eso significa, y desde la historia de Isaac lo sabemos, el sacrificio del carnero fue un sacrificio en sustitución por Isaac. Y después los sacrificios que se hacían a Dios eran sacrificios simbólicos que representaban el
la sustitución del sacrificio de Cristo Jesús. Y eran sacrificios para el perdón de pecados. No eran para aplacar la ira, ni eran sacrificios que tenían que ver con conseguir favores de Dios. Eran sacrificios que apuntaban hacia el perdón de los pecados. No es que sacrificabas para recibir el perdón de pecados, sino que sacrificabas como un símbolo del perdón de pecados que Dios ha hecho a aquellos que creen en Él. Y esto es importantísimo, mis queridos hermanos, porque este significado está presente en toda la Biblia. Desde Dios, que fue el primero en hacer un sacrificio animal, cuando Dios, digamos que sacrificó animales para cubrir con las pieles de los animales el pecado de Adán y Eva, y en Génesis 3. Luego esta historia de Isaac, cuando un carnero es sacrificado en el lugar de Isaac. Y luego todo el sistema sacrificial de la ley de Moisés, que representa, y todo eso apunta a la cruz de Cristo, muriendo por nuestros pecados, que murió en sustitución por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte porque hemos pecado en contra de Dios y merecíamos la condenación, merecíamos estar separados de Dios porque Dios es un Dios santo y por nuestro pecado no podemos estar frente a Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, que es Él mismo en persona, encarnado, para morir en la cruz como sustitución de nuestros pecados y que nosotros podamos participar de la santidad de Jesucristo y tener acceso al Padre y gozar de vida eterna. Este es el significado último de esta historia, mis queridos hermanos, que Dios nos salvó. Y es interesantísimo esto. Dios no permitió que Abraham experimentara el dolor de perder a su hijo. Dios no quería eso. Dios salvó a Abraham del dolor de perder a su hijo. Y Dios salvó a Abraham de un dolor del cual Dios no se salvó a sí mismo. Ese dolor de perder a su hijo, de sacrificar a su hijo, Dios lo vivió. Y vio a su hijo, y que es Él mismo, sacrificado en una cruz por nuestra salvación. El dolor que Dios no le permitió pasar a Abraham, Dios sí lo llevó en sí mismo. Y murió Cristo Jesús por nuestros pecados, pero Cristo Jesús resucitó y por eso creemos en Él. Y bueno, esta es la manera de conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Jesús es el puente, Jesús es la razón, Jesús es el todo de nuestra fe y de lo que predica el cristianismo. Permítanme ahora pasar a las 3 enseñanzas de siempre. Número 1, confía en el plan eterno de Dios. Confía en el plan eterno de Dios, mis queridos hermanos. Dios tiene un plan eterno. Esta idea de que el Nuevo Testamento se cumple el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es una prefiguración. El Nuevo Testamento nos habla de que Dios tiene todo un plan. Dios tiene un plan. Dios desde el principio sabe lo que va a hacer. Dios desde el principio ha decidido amar a la humanidad y entregarse por la humanidad. Mi querido hermano, confía en el plan eterno de Dios. Dios ha garantizado que Él va a cumplir, que por sí mismo, que primero muerto que no cumplir su plan, tiene garantía. Por eso confía en el plan eterno de Dios. Número 2, cree en el sacrificio de Cristo. Cristo murió por ti, para que todo aquel que en Él cree, Cristo murió por ti, el camino está abierto, el boleto está comprado. Solamente hay que creer en Él, es todo, ni siquiera tienes que hacer obras, simplemente no tienes que ganarte la salvación, simplemente aceptar el regalo, creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Y número 3, compromete tu vida con tu amigo. Dice Jesucristo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es el mayor amor que existe y Jesucristo lo hizo por nosotros. ¿Cuál es la respuesta a esa entrega de Cristo Jesús? Entregarnos de vuelta. Cuando un amigo se entrega, ¿cuál es la respuesta normal? Que el otro amigo se entregue. Las amistades son recíprocas. Las amistades son de 2 vías. Un amigo que se entrega merece un amigo que se entregue también. Entre Dios y nosotros hay una gran diferencia. Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos, pero algo podemos hacer también, entregarnos por completo. De manera imperfecta, pero entregarnos por completo. Confía en el plan eterno de Dios. Cree en el sacrificio de Cristo y compromete tu vida con tu amigo. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por esta historia. Gracias por tu sacrificio. Gracias por salvarnos. Te pido bendición para cada persona y especialmente te pido salvación para aquellos que ahora están creyendo, Señor, por primera vez o reafirmando su fe en ti. Te amamos, te bendecimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.